Muy buenas noches. A propósito de los 5 años que se cumplieron de la firma del acuerdo de paz, el gobierno presentó un informe sobre la gestión que ha hecho frente a las víctimas del conflicto. El doctor Ramón Rodríguez es el director de la Unidad de Víctimas, que es una institución oficial que tiene a su cargo el cuidado de las víctimas del conflicto. Es que en total en Colombia hay hoy más de 9 millones de personas víctimas de una u otra manera del conflicto, y el Estado está atendiendo a más de 7 millones. Doctor Rodríguez, muy buenas noches. ¿Cuál es, en resumen, en síntesis, el balance que usted presentó hoy ante la Nación sobre la gestión de la unidad de víctimas? Gracias, Yamit. Efectivamente, hemos estado haciendo un proceso de verificación de las acciones que hemos adelantado en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. Allí, Comunidad para las Víctimas hicimos una presentación de cómo ha sido la ruta de atención, asistencia y reparación, contándole cómo hemos avanzado en la atención de las emergencias humanitarias, garantizándole los mecanismos de subsidiariedad a los municipios y por qué nos articulamos con los municipios PEDET. Son 170 municipios PEDET, donde de esos 9.177.000 colombianos víctimas del conflicto, tenemos 2.9 millones que están en estos 170 municipios, lo que significa que el 33% de la población víctima está en estos 170 municipios afectados por la pobreza y por todos los hechos victimizantes. Allí hemos venido articulando con un propósito, avanzar en todos los temas de reparación colectiva. Hemos cerrado en estos 30 meses 27 sujetos de reparación colectiva, en 8 años se han cerrado 3 sujetos de reparación colectiva. También hemos logrado implementar más de 1.163 acciones en 166 sujetos de reparación colectiva, y importante resaltar que más del 50% de esos casi 800 sujetos de reparación colectiva, el 50% está en los 170 municipios PEDET. Por eso la importancia de articular toda la política pública de paz con legalidad, articularla con la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a las víctimas. Hasta el día de hoy, doctor Rodríguez, ¿cuánto ha invertido el Estado en atender a las víctimas del conflicto? Bueno, Yamil, allí hay unas cifras y es importante tener presente. De la implementación de la ley, pues viene desde el año 2011. Si uno suma todos los componentes que tienen que ver con salud, educación, vivienda, pues terminaríamos con un informe que sacó la Corte y que ha sacado la Comisión de Seguimiento de la Implementación de la Ley. Se han invertido más de 80 billones de pesos, pero la unidad, en 2 componentes básicos que hemos tenido, es garantizar los temas de la atención humanitaria, tanto en la inmediatez como en la emergencia y en la transición, como los pagos de las indemnizaciones. En el gobierno del presidente Iván Duque hemos logrado dejar el presupuesto más alto en la historia. En el año 2020 logramos entregar casi 1 billón de pesos en el pago de indemnizaciones, llegándole a 126.000 víctimas, y en lo que llevamos de estos 30 meses ya hemos entregado más de 318.000 giros, que tienen una inversión que está alrededor de los 4.8 billones de pesos, entre lo que tiene que ver la atención humanitaria y el pago de las indemnizaciones. Mire, doctor Rodríguez, usted también tiene mucho que ver con las curules de paz que los colombianos debemos elegir. ¿Cómo va eso? ¿Quiénes finalmente se pueden presentar como candidatos y quiénes definitivamente no? Hay varios mecanismos para postular a las víctimas a estas curules.
pero la unidad para las víctimas tendrá, a través de su registro único de víctimas, que lo traemos desde la ley 387 del 97, es poderle certificar que esa víctima se encuentra debidamente inscrita y que obedeció a un proceso de registro teniendo en cuenta los parámetros de la ley 1448. ¿Los excombatientes pueden ser candidatos o no? Yamit, los excombatientes no pueden ser candidatos, lo establece el acto legislativo, y en los dos, tanto en la resolución como en el decreto, hemos blindado el proceso con ese propósito de darle cumplimiento, y no pueden ser candidatos. Allí lo establece, como también tiene otras regulaciones frente a estas personas que hayan participado en política, y también frente a qué organizaciones y bajo qué parámetros se pueden hacer para postular esos candidatos. Lo importante es la entidad que va a certificar que si es víctima o no es víctima, va a ser la unidad para las víctimas, teniendo en cuenta el registro único de víctimas que traemos desde la ley 387. Pero entonces, los militares o exmilitares sí pueden ser candidatos. Yamit, dentro del registro único de víctimas, de esos 9.177.000, de los cuales 7.350.000 son sujetos de la medida de indemnización, existen 388.000 miembros de la fuerza pública que ya están en el registro. O sea, estas personas víctimas de la fuerza pública pueden participar porque ya están certificadas, o ya las podemos certificar nosotros, que están dentro del registro y que cumplieron con los parámetros establecidos por la ley. ¿Y cómo hacen las personas que se sientan víctimas del conflicto para inscribirse? ¿Cómo hacen? ¿Ante quién? ¿Qué deben hacer? Bueno, Yamil, esto es un proceso que está enmarcado en la ley. La persona coloca una declaración bajo la gravedad de juramento ante el Ministerio Público, estamos hablando de las personerías, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, y en unos lugares la Procuraduría toma las declaraciones. Estas declaraciones llegan para el proceso de valoración, tiene 20 días hábiles para nosotras el proceso de valoración, y esta es la puerta de entrada frente a los temas del registro. Ahí establecemos, teniendo en cuenta los criterios del artículo 3 de la ley 1448, si es víctima o no es víctima. Ya la persona que está inscrita, que son los 9.177.000, son esos posibles candidatos que se pueden inscribir haciendo una postulación dependiendo de lo que establece el decreto 1207. Entonces, sobre este tema de los ex militares o militares en retiros, para ser más precisos, desde los generales hasta soldados en retiro, ¿pueden presentarse como candidatos? Claro, Yamit, los que están en el registro único de víctimas en este momento son los que se pueden en este momento postular. Nosotros ya tenemos, y le contaba, más de 380.000 víctimas de la fuerza pública. Ahí hay de todo, hay soldados, hay familiares de las víctimas también, están contemplados oficiales, suboficiales que en este momento pueden hacer su trámite. Claro, hay que cumplir otros requisitos, los requisitos que están enmarcados en la ley para ser representante de la Cámara, como también hay un requisito que es o haber nacido en el lugar de la circunscripción o haber vivido en los últimos 3 años en este lugar donde está la circunscripción como un requisito también. Entonces, aparte de ser un miembro de la fuerza pública que está en el registro único de víctimas, tiene que cumplir con estos otros requisitos. Pues doctor Ramón Rodríguez, director de la unidad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Yamir, y muy atento para seguir en este proceso y garantizar que las genuinas víctimas del conflicto lleguen a estas 16 curules. Mil gracias, muy amable. Y a ustedes televidentes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.